Estilo de negociación estadounidense. Aspectos culturales y su impacto en los negocios. Los Estados Unidos es una sociedad con gran diversidad cultural y racial. A pesar que la mayoría de los habitantes son de ascendencia europea, existen también grupos minoritarios muy importantes, tales como los indígenas estadounidenses, afroestadounidenses, hispanos o latinos y asiáticos. Esta diversidad puede apreciarse en el campo de los negocios, por lo que es difícil efectuar generalizaciones respecto al comportamiento de los estadounidenses. En ese contexto, los comentarios que siguen corresponden a criterios amplios. Los hombres de negocios suelen ser informales, francos y directos. Generalmente se ven a sí mismos como ambiciosos, trabajadores y enérgicos. Están orgullosos de su alto nivel de vida y de la importancia económica y política de su país en el mundo. La cultura estadounidense tiende a promover los logros individuales, poniendo muchas veces en un segundo plano el sentido de pertenencia a una familia, comunidad u organización. Haciendo negocios en Estados Unidos. Los Estados Unidos es una compleja sociedad multiétnica, multirracial y multicultural. Debido a esta diversidad, no es posible predecir en detalle el comportamiento durante una negociación de ningún individuo estadounidense. Quiere decir que aún hay una gran diversidad en la cultura de negocios del país. Los estadounidenses dan mucha importancia a la planificación. No les gusta dejar nada librado al azar. Etapa previa de la negociación. El negociador debe llevar adelante un proceso de búsqueda y análisis de información que permita conocer los antecedentes de la negociación, conocerse a sí mismo y a la contraparte, analizar el contexto de la negociación, la logística de la misma y en algunos casos poder simularla. A los fines específicos brindamos información propia de los elementos de la logística de la negociación en Estados Unidos. Características del equipo negociador. Negocian individualmente y si lo hacen en equipo, este será de pocos miembros. Si negocian en equipo, por lo general habla cualquiera de los miembros, pero las decisiones finales las toma uno solo, que tiene todo el poder. Soporte especializado requerido. Debido a la sobreposición y la diversidad de leyes y reglamentos federales, estatales, locales, comerciales e impositivos en este país, los abogados y los contadores adquieren un papel de importancia en el diseño y la negociación de las operaciones comerciales que se llevan a cabo en los Estados Unidos. Los empresarios extranjeros pueden no estar acostumbrados a la gran responsabilidad que se deposita en los abogados con respecto a la conducción de los negocios en este país. Los abogados son por lo general parte del equipo empresarial y no profesionistas a los que se acude cuando se presenta un problema. La calidad y el costo de los servicios de consultoría jurídica pueden variar de un lugar a otro en los Estados Unidos según el área geográfica y la especialidad. Es común que los despachos jurídicos de las ciudades de mayor importancia, tales como Nueva York o Los Ángeles, cuya práctica comercial es sofisticada y especializada, cobren más de $200 la hora. Los empresarios nacionales, así como también los extranjeros, encuentran en términos costo-beneficio que es mejor contratar este tipo de despachos por su profundo conocimiento jurídico, los servicios empresariales adicionales que ofrecen y el aporte que hacen de su buena reputación a los negocios de sus clientes. Aspectos de la agenda. Quizás porque los Estados Unidos es una sociedad con un alto grado de movilidad geográfica, la mayoría de los estadounidenses suelen hacer negocios con extraños. Esto significa que en tanto una referencia o introducción siempre ayuda, en la mayoría de los casos usted puede aproximarse a su contraparte directamente, sin utilizar un intermediario. Puede mandar una carta, un fax o un correo electrónico en inglés con información básica acerca de su compañía y su producto. Expresando, se pondrá en contacto para concretar una cita. Luego, con una llamada telefónica, solicite una reunión 2 o 3 semanas antes. Su contraparte le sugerirá una fecha y lugar. Al iniciar la negociación, los americanos ya tienen preparada una agenda detallando los temas y el tiempo que se dedicará al tratamiento de cada uno de ellos, lugar, fecha y tiempo de desarrollo, los participantes, el idioma, servicios auxiliares, la confidencialidad de información y si se llevará libro de actas o no.
Dado que cuentan con mayores facilidades para obtener información sobre otras empresas, encaran la negociación con un alto grado de preparación. Los temas o asuntos que se deben tratar estarán establecidos, al igual que el ordenamiento y el tiempo de tratamiento de cada uno de ellos, aunque algunas veces pueden cambiarse durante la negociación. Los estadounidenses tratan de evitar usar intermediarios. La agenda también precisará el lugar donde se desarrollarán las reuniones, cantidad de salones requeridos, fecha de celebración, horarios, el tiempo para las reuniones y para los descansos, cantidad de sesiones y su periodicidad, etc. En cuanto a los participantes, los estadounidenses negocian individualmente y si lo hacen en equipo, este será de pocos miembros. El lenguaje de los negocios es el inglés estadounidense. Muy pocos estadounidenses hablan un idioma extranjero lo suficientemente bien para manejarse en una compleja negociación comercial. Por regla general, el negociador estadounidense da por sabido que la contraparte entiende y habla inglés. No les gusta usar traductores y así como nosotros nos disculpamos por nuestro inglés, ellos se disculpan por no hablar español. Un consejo: si su inglés no es adecuado, considere contratar un intérprete o pedir a su contraparte americana que lo contrate. Lo que se puede llegar a definir acorde con la contraparte es el o los idiomas que se usarán en el contrato escrito. Apertura de la negociación. El norteamericano típico considera que su tiempo es sumamente valioso y que no se justifica demorarse con protocolos. Por lo tanto, es frecuente que los americanos asuman el comienzo de la negociación desde que se sientan a discutir el negocio. Van directo al grano. Al contrario que en otras culturas como la oriental, donde la percepción del tiempo es opuesta. Prefieren tratar los temas importantes desde el principio y no esperar hasta el último momento. Hacen ofertas razonables. Desarrollo de la negociación. Se refiere a todo el manejo de la negociación en sí, principalmente en la administración de las concesiones y de las tácticas y contratácticas. En los Estados Unidos hay frecuentemente muchas personas involucradas en tomar decisiones: abogados, técnicos especialistas, directores de línea, representantes de la industria, y de las decisiones importantes son alcanzadas generalmente por comités o grupos. Son conscientes de que generalmente son la parte más poderosa y poseen más opciones y alternativas que la contraparte. De ahí la importancia de la preparación previa. La actitud competitiva es un reflejo de la competitividad con que convive diariamente un estadounidense. Etapa de cierre de la negociación. Los americanos prefieren concluir sus negociaciones en forma clara y definitiva, con la firma de algún tipo de documento. Generalmente planean a largo plazo, ya que su economía permite una mayor predicción de los acontecimientos futuros, de tal manera que de llegar a un acuerdo debe tenerse en cuenta este particular. La importancia del contrato. Los contratos en los Estados Unidos pueden llegar a ser documentos largos y complejos, especialmente en los casos de temas comerciales, inversión e inmuebles. El proceso de negociación contractual depende primordialmente de que las partes hayan o no establecido una relación de trabajo previa y de si se puede negociar y operar sobre una base de igualdad. El lenguaje contractual debe ser claro y comprensible para las partes que en él intervienen. Cada una de las partes contratantes debe contratar sus propios asesores jurídicos para que la asesoría que reciba se ajuste a sus necesidades particulares y no exista la posibilidad de que se vea comprometida por un abogado que se encuentre en un conflicto de intereses entre las partes. Compromisos internacionales. Todos los compromisos internacionales son estrictos. Pueden ser negociados por delegaciones constituidas especialmente para este fin o por cualquier otro procedimiento que permita la negociación permanente entre los gobiernos por intermedio de las misiones diplomáticas. Variables para analizar y tener en cuenta en una negociación. Estilo básico. Los norteamericanos suelen ser muy competitivos y generalmente emplean un estilo distributivo de negociación. Cuando hablamos de un estilo de negociación estadounidense, no debemos olvidar que el carácter multicultural de este país determina que un negociador de origen netamente anglosajón tiene diferentes percepciones y expectativas al encarar una negociación de las que podría tener uno de origen asiático o latinoamericano. A pesar de esto, existen ciertos patrones comunes que les son propios a la mayoría de los negociadores norteamericanos.
cualquiera sea su origen. Además existe el hecho de que una sociedad tan absorbente como la estadounidense determina que los patrones culturales de las personas se amolden al estilo estadounidense muy rápidamente, lo que determina que ya la segunda generación de inmigrantes tenga pocos lazos con su cultura original, incluso con el idioma de sus padres. Así que al negociar con un estadounidense de origen mexicano, no debemos creer que pensará y actuará de igual modo que lo haría un mexicano típico. Etnocentrismo. Se considera la concepción del negociador con relación a la superioridad de su cultura con relación a otras. Generalmente no tiene necesidad de consultar o remitirse a un superior para tomar una decisión durante la negociación. Van a la negociación conscientes de que normalmente son la parte más fuerte y que tienen mayor poder de decisión que su contraparte. También es cierto que por lo general son la parte más fuerte, ya sea porque cuentan con mayor acceso a la información o porque se manejan con más soltura en el ambiente de los negocios. Estatus. Los estadounidenses no se fijan tanto en el estatus como en la capacidad negociadora del contrario. Las mujeres y los hombres jóvenes confrontan relativamente pocos obstáculos para hacer negocio en los Estados Unidos, donde el logro personal es generalmente considerado con más importancia que la clase social, el origen de la familia o el género. Planificación de la negociación. Al iniciar la negociación, los estadounidenses ya tienen preparada una agenda detallada de la que no suelen apartarse mucho, debido a que no les gusta dejar nada librado al azar, dado que cuentan con mayores facilidades para obtener información sobre otras empresas. Autoridad. Implica determinar la fuente o las bases de la que emana el poder de la otra parte. Según las culturas, el poder puede estar basado en las experiencias y los logros alcanzados por la persona o depender de factores sociales como parentesco, edad, posición social, cargo y antigüedad en el cargo. El negociador estadounidense da mucha importancia y tiene presente en el momento de la negociación los logros alcanzados por la contraparte en otras oportunidades. Patrones de comunicación. En cuanto a la comunicación, les dan mayor énfasis a las palabras, números y documentación escrita que a las expresiones faciales, tono de voz o postura. Los estadounidenses son impacientes y por lo que les incomoda el silencio. Cronémica. El norteamericano típico considera que su tiempo es sumamente valioso y que no se justifica demorarse con protocolos. La falta de puntualidad es considerada una falta de respeto grave. No se está tomando en consideración que el tiempo para ellos vale mucho, así que no es conveniente llegar tarde a un lugar de negociación. Concepción de la negociación. Los americanos prefieren la negociación directa, es decir, cara a cara con la contraparte, antes que hacerlo mediante terceros. Siempre la negociación se encara con un proceso formal en un ámbito determinado y con normas preestablecidas. Características del equipo negociador. Negocian individualmente y si lo hacen en equipo, este será de pocos miembros. Comportamiento durante la negociación. Tácticas. El negociador norteamericano, si bien tiene una actitud competitiva, va a la negociación de buena fe y pretende la misma honestidad de la contraparte. Jamás hay que seguir un soborno o un arreglo dudoso. Son muy inflexibles en este sentido. Aspectos del lenguaje no verbal. Es importante prever un firme apretón de manos y un contacto visual directo con una contraparte americana. No les agradan los besos ni los abrazos. La formalidad en cuanto al saludo es el primer encuentro. Se realiza formalmente con un apretón de manos. Cuando las partes se conocen en el tiempo, se acostumbra el saludo con un beso en la mejilla. Protocolo. El orden de precedencias es cambiante, ya que puede ser adaptado por cada presidente de acuerdo con la creación de nuevas posiciones oficiales o para ciertas personas en especial.